Muy buen día, amigos. Mi nombre es Omar García y en este video veremos un estado financiero, el cual sería el estado de situación financiera. Empezando con una pequeña introducción, hay 4 estados financieros básicos. Estos son el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. Veremos cada uno de estos estados con mayor detalle, empezando con el primero, que sería el estado de situación financiera. Ahora, ¿qué es este estado de situación financiera? Es un estado financiero. Como les comentaba, es uno de los 4 estados financieros básicos. Y este es algo a lo que se le llama estado financiero estático. ¿Qué quiere decir esto? Que es un estado que refleja información hasta una fecha determinada. Es decir, la fecha de inicio de ese estado es la fecha de inicio de la entidad. En unos momentos veremos un ejemplo donde veremos dónde se refleja esto. Ahora, este estado financiero se conforma por lo que sería el activo, el pasivo y el capital. Ahora, ¿qué son estos 3 rubros? Vamos a referirnos a lo que nos dice las NIF. En este caso, la NIF A5, elementos básicos de los estados financieros. Aquí nos menciona que los activos son recursos controlados por la entidad, que tienen que ser identificado y cuantificado en términos monetarios, y que se esperan beneficios económicos futuros, derivado de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a dicha entidad. Ahora, aquí nos menciona los tipos de activos que contempla la NIF. En este caso, dependiendo de su naturaleza, los clasifica dependiendo de su naturaleza. Aquí vendría siendo, como en primer lugar, recordemos que aquí nos dice que los clasifiquemos dependiendo a la disponibilidad con la que contamos de estos activos. Es por esto que en primer lugar nos pone el efectivo y sus equivalentes. ¿Con cuál podría ser equivalente? Equivalente que sea de muy fácil liquidez para que lo podamos usar para cumplir obligaciones. Como cuál, una cuenta bancaria. No tienes el dinero ahí en tus manos, pero tiene una facilidad de acceso muy grande. Ahora, en segundo lugar, nos menciona que son los derechos a recibir efectivo o equivalentes. Al igual que el siguiente punto, que es derecho a recibir bienes o servicios, se refiere a algún deudor o cliente con el que cuente la entidad. Es decir, tú tienes derecho a cobrarle dinero, o en este caso, bienes o servicios. Ahora, bienes disponibles para la venta o para su transformación y posterior venta. Aquí, ¿qué podemos encontrar? Principalmente encontramos lo que serían los inventarios para entidades que se dedican a venta de bienes, ya que si se dedica a la venta de servicios no tendría por qué tener bienes disponibles para su venta o transformación. Ahora, bienes destinados al uso o para su construcción y posterior uso. En este caso podemos encontrar el activo fijo, por ejemplo, un escritorio que se use, que no se vaya a vender, sino que se use para desempeñar las actividades con las que genera dinero esa entidad. Ahora, como último rubro del activo, nos menciona el NIF, que son aquellos que representan una participación en el capital contable o patrimonio contable de otras entidades. Por ejemplo, las inversiones a largo plazo en otras entidades. Es por esto que tenemos la menor disposición de efectivo con estas y por eso las clasifica la NIF al final. Ahora, como les mencionaba, ese estado financiero no solo se conforma por el activo. El activo es solo una parte. Pero del otro lado tenemos al pasivo y el capital. Ahora, según esta NIF, ¿qué son los pasivos? Nos menciona que los pasivos son obligaciones presentes en una entidad
Y de igual manera que los activos, estos tienen que ser identificados y cuantificados en términos monetarios. Y estos representan una probable disminución de recursos económicos, derivada de operaciones ocurridas en el pasado. Es decir, si vas a registrar un pasivo es porque ya ocurrió el hecho que te afectó económicamente. Es decir, ya, por ejemplo, a un proveedor al que le debemos dinero, no le debemos dinero hasta que nos otorga mercancías. Es por eso que nos menciona que son derivadas de operaciones ocurridas en el pasado. Ahora, esta NIF también nos menciona los elementos de esta misma definición, empezando con la obligación presente. ¿A qué se refiere con que sea una obligación presente? Que tenga una exigencia económica, asumida por contrato o por ley, identificada en el momento actual de cumplir en el futuro con una responsabilidad adquirida por la entidad. Es decir, ya tienes la obligación de pagarle a un proveedor, a un acreedor, a alguien por hechos ocurridos en el pasado. Ahora nos menciona que estas obligaciones presentes siempre implican existencia, a la fecha del estado de situación financiera, de una contraparte o de un tercero con el que se ha contraído la misma, independientemente de que se conozca o no su identidad, puesto que la obligación puede ser muy bien con el público en general. Ahora aquí recordemos que la contabilidad se basa en el principio de partida doble, es decir, si en algún lado algo está aumentando, es porque en otro lado está disminuyendo en la misma proporción. Ahora, aquí también la NIF nos cuenta los tipos de pasivos, que los clasifica dependiendo de su naturaleza en 3 rubros principalmente. Obligaciones de transferir efectivo o equivalentes. Y aquí, de igual manera que con los activos, el siguiente punto es muy similar. Obligaciones de transferir bienes o servicios. ¿Cuál podría ser la diferencia? Por ejemplo, a un proveedor o un acreedor es alguien a quien le debemos dinero, ya sea por algún servicio que nos prestó o porque le hayamos comprado mercancía a crédito, por ejemplo. ¿Y con quién tenemos obligación de transferir bienes o servicios? Por ejemplo, si un cliente nos dio un anticipo, ya tenemos nosotros la obligación de otorgarles a ellos el bien o servicio que hayan contratado con nosotros. Y ahora, como último rubro del pasivo en esta NIF, nos menciona las obligaciones de transferir instrumentos financieros emitidos por la propia entidad. El ejemplo más común, las acciones de una empresa moral, de una persona moral. Ahora, el capital contable. Como vimos anteriormente, el pasivo y el capital contable son ambos de naturaleza acreedora. Es decir, en unos momentos veremos un ejemplo, pero en un estado de situación financiera, el activo tiene que ser igual a la suma del pasivo y el capital. Ahora, las NIF nos da un concepto muy poco acertado de lo que es el capital, ya que veamos, nos menciona que el concepto del capital contable se define en los siguientes términos: el valor residual del activo una vez deducidos todos sus pasivos. Ahora, con esto que te dice, aquí te dice cómo obtenerlo, pero ¿qué es tal cual el capital? Bueno, aquí nos menciona que se clasifica en 2: capital contable contribuido y capital contable ganado. ¿Cuál es la diferencia? El origen. En este caso veremos primero el capital contribuido. ¿Cómo es conformado? Está conformado por las aportaciones de los propietarios de la entidad y el monto de otros instrumentos financieros emitidos por la entidad que califican como capital. Es decir, aportaciones de los propietarios, el capital social, lo que aportan los fundadores cuando empieza la entidad o en su transcurso de su vida. Y los instrumentos financieros emitidos por la entidad, si la entidad ya cotiza en bolsa y emite acciones,
cuando las personas, ya sea físicas o morales, compran esas acciones, este dinero se va a ir al capital contribuido. Y ahora, la otra clasificación es el capital ganado. ¿Esto qué es? Este está conformado por los resultados integrales acumulados, así como reservas creadas por los propietarios de la entidad. Es decir, la utilidad que vaya generando, en este caso también se podría decir que la pérdida entraría aquí, en el ejercicio o los ejercicios anteriores. Aquí se puede ver si esta entidad está saludable, es decir, si ha tenido utilidades los últimos años, o en caso de que no sea tan saludable, que haya tenido pérdidas. Ahora, este estado, ¿para quién es importante? Estas personas que enumeramos aquí son las principales. En primer lugar, los accionistas. ¿Por qué? Porque tiene que saber si los recursos, si su dinero está bien invertido, para saber que esta empresa está saludable, como les mencionaba, que está obteniendo resultados. Ahora, para el Estado, al Estado me refiero al gobierno. ¿Y para qué es importante para ellos? Para asegurarse de que los impuestos que estés pagando sean conformes a tus resultados, a tus ingresos y a cómo se desempeña tu entidad. Ahora, a los acreedores. Aquí me refiero a los acreedores futuros, es decir, a los que les vas a pedir dinero eventualmente. ¿Por qué? Porque si tú vas a prestar una cantidad fuerte de dinero, quieres saber que esa persona a quien estás dando dinero tiene la solidez para que en un futuro tenga el dinero y te lo regrese con intereses, claro. Ese es el negocio de ellos. Y ahora, los gerentes. Los gerentes son los que siempre están ahí en la empresa, los que le ayudan a crecer. ¿Y para qué les sirve ese estado financiero? Les sirve para su toma de decisiones. Recuerden que la contabilidad, uno de sus fines, es la toma de decisiones. Unos podrían decir que es el más importante, de hecho. Entonces, conocer la vida de tu entidad a través de este estado. Recordemos que este estado, como es estático, te refleja su vida desde que nació hasta el momento. Este te ayuda mucho a la toma de decisiones. Y este te proporciona información de tu endeudamiento de la empresa, de tu rotación de inventarios, de las cuentas por cobrar, entre otros. Ahora veremos un ejemplo de un estado financiero, de este estado de situación financiera en Excel. Este es un ejemplo muy práctico. Ahora aquí, como podemos ver, ¿cómo empieza? Estado de situación financiera al 31 de diciembre. Bueno, aquí como es un ejemplo, le ponemos del 2000X. Aquí se ve muy bien que dice al 31 de diciembre. No dice de la fecha comprendida de bla 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 bla. Aquí solo te está dando una fecha de fin. Es decir, el inicio será cuando nació la entidad. Todos los estados financieros tienen que mostrar esta leyenda de que son expresados en moneda nacional. En este caso, pesos mexicanos. Ahora aquí, este estado financiero que tenemos de ejemplo está muy agrupado para que puedan ver lo que les comentaba hace un momento en el activo, pasivo y capital contable. Los está clasificando conforme a su disponibilidad, empezando por efectivo y equivalentes. Como les comentaba antes, equivalentes puede ser una cuenta bancaria, podría ser reservas en metales preciosos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen una facilidad de convertirse en líquido, es decir, en dinero, muy grande. Es decir, si tienes un centenario, te lo puedo apostar que yendo a una casa de empeño cualquiera, al momento te dan el dinero. A cambio de esta, claro. Cuentas por cobrar. ¿Qué podemos encontrar aquí? Podemos encontrar los clientes o los deudores, es decir, los que te deben dependiendo de tu giro de la empresa, o los que te deben por alguna cuestión externa. Impuestos acreditables e impuestos a favor. Estos dos, muchas personas tienen duda cuál es cuál. Recordemos que los impuestos acreditables son los impuestos que generaste en este periodo que todavía no pasan por un filtro, es decir, los acreditables contra los trasladados. En este caso es principalmente el IVA. También podría estar el IEPS, por ejemplo.
Y los impuestos a favor son los impuestos que ya en una declaración te salió a tu favor, es decir, lo puedes pedir en compensación o en devolución. En este caso, estos pagos anticipados que te menciono aquí son los pagos que tú hayas dado de manera anticipada a algún proveedor, por ejemplo, ya que tienes el derecho a recibir el bien o el servicio por el que estás pagando de manera anticipada. En caso contrario, si un cliente te paga a ti de manera anticipada, sería un pasivo, ya que tienes la obligación tú de otorgarle el bien o el servicio que adquirieron. Ahora, depósitos en garantía sería la última cuenta que vemos aquí en activo a corto plazo. Como vemos, aquí está la sumatoria, que se puede ver que es una suma simple. Ahora, la otra parte del activo se clasifica en el activo a largo plazo, empezando por la maquinaria y equipo. No creo que haya dudas en la mayoría de estos conceptos. Veamos maquinaria y equipo. Equipo de transporte. Recordemos que si eres una agencia que se dedica a vender autos, los autos no entrarían en tu equipo de transporte, entrarían en tu inventario. Equipo de cómputo, lo mismo. Si tú te dedicas a vender computadoras o equipo de cómputo, tú no lo registrarías aquí en esta cuenta, sino en inventario. Equipo de oficina puede ser un escritorio, las sillas que tengas en tu oficina. Ahora aquí la depreciación acumulada de activos fijos. En este caso ya está todo agrupado, pero aquí puede estar la depreciación acumulada del equipo de oficina, del equipo de cómputo, del equipo de transporte y de la maquinaria de equipo. Recordemos que en la depreciación acumulada se registra en este estado financiero, que es el estado de situación financiera, pero la depreciación del ejercicio se registra en el estado de resultados integral. Y ahora, esta cuenta de depreciación acumulada en este estado financiero es la única que verán en la sección de activos que tiene saldo negativo. ¿Por qué? Porque si fuera en el mismo sentido de que no puede ser un cargo, sino es un abono, si lo metiéramos como abono, algunas personas lo podrían confundir en que lo ponen como pasivo, y no es un pasivo. Simplemente es una cuenta que se carga de manera negativa. En este caso, aquí no tiene el saldo, el símbolo en negativo, pero aquí, como podemos ver en la suma del activo a largo plazo, lo está restando. Aquí se puede ver que menos F21 es esta celda de la depreciación acumulada. Entonces esta será la única que se resta. Y ahora simplemente sumando el activo a corto plazo y el activo a largo plazo te da el total de activos. Ahora recordemos que para seguir el principio de la partida doble, el total de tus activos tiene que ser igual al total de tus pasivos más el de tu capital contable. En esta práctica, por ejemplo, tenemos acreedores y proveedores que, al igual que clientes y deudores, la diferencia es la misma. Es decir, los proveedores es alguien a quien le debes por tu giro de la empresa, es decir, alguien que te haya vendido mercancías o algún servicio que necesites para dar el giro de tu empresa. Y los acreedores diversos son personas a quien tú le debes dinero por otra situación, es decir, un banco, por ejemplo, que sacas un préstamo, ellos son acreedores diversos. Cheques en tránsito, anticipo de clientes, esta es la que le mencionaba hace unos momentos. Si un cliente te da un anticipo, un pago anticipado, ya tienes tú la obligación de otorgarles a ellos los bienes o servicios por los cuales hayan adquirido contigo. Es por eso que está en los pasivos. Ahora, impuestos por pagar. Normalmente aquí se muestran los impuestos calculados de ese mismo ejercicio. Pero también si no han pagado ejercicios anteriores, aquí mismo se deberá de ver reflejado. Sueldos por pagar. Recordemos que como es una obligación que tienes, está aquí en pasivo. De igual manera con el IVA por pagar. Ahora, en este caso, la suma del pasivo es de 19.388. Recordemos que esto más el capital tiene que dar igual a esta cifra de 98.684,
que es el activo. Ahora vemos el capital contable. Tiene un capital social, es decir, el que aportaron. Digamos que esta cuenta es la única que es de capital contribuido, es decir, la que los socios han ido aportando desde que se creó la empresa o a lo largo de su vida de esta entidad. En total han aportado 90,000 pesos. Y ahora estas dos cuentas, digamos que son las de capital ganado. Sería resultado de ejercicios anteriores. Aquí, como podemos ver, ha estado teniendo pérdida. Está arrastrando pérdida de ejercicios anteriores, de años anteriores. Pero en este ejercicio, resultado del ejercicio, vemos que sí tuvo una pequeña utilidad. No tanta para contrarrestar la pérdida que venías arrastrando, pero quiere decir que algo hizo diferente este año que fue beneficioso. Ahora, el total del capital, es decir, el capital social, más, bueno, en este caso menos esta pérdida que tienes arrastrando, más tu utilidad en este ejercicio, te da esta cifra de 79,296. Entonces recordemos que el pasivo más el capital, aquí podemos ver que tiene 98,684 pesos. Como podemos ver, nada más es la suma de esos dos conceptos. Y esta 98,684 es lo mismo a este 98,684. Aquí tenemos una pequeña celda de comprobación, que es simplemente esta de suma de pasivo y capital contable menos el activo. Aquí te tendría que dar 0. ¿Por qué? Porque si tienes aquí desfasado es porque algo no está cuadrando. Es decir, hiciste un registro mal en tu contabilidad. Y ahora, ¿cómo terminamos estos estados financieros? Con esta leyenda, que nos dice que bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras emitidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referida a la situación financiera, y además soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de los mismos, asumiendo asimismo todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre los mismos. ¿Y quién firma este estado financiero? El contador general, ya que él es el responsable del área, aunque lo haga un auxiliar contable. Recordemos que es el contador el que tiene la responsabilidad, la obligación de revisar ese estado financiero, de saber que está correcto. ¿Y por qué lo firma el gerente? De que está enterado de que ya recibió la información. Y bueno, eso sería todo de este estado financiero. No olviden ver nuestros siguientes videos de los siguientes estados financieros. Muchas gracias por vernos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos a la próxima. Saludos, contamigos.